noche me puse en mi cuarto de rodillas y le dije: Señor, si es verdad que tú existías. Y le dije llorando: Señor, si tú a mí me querías. Y flojito al oído me dijiste que me querías. Una noche me puse en mi cuarto de rodillas y le dije: Señor, si es verdad que tú existías. Y le dije llorando: Señor, si tú a mí me querías. Y flojito al oído me dijiste que me querías. Porque dependo de ti, Señor, si tú no estás. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no puedo seguir. A lo que quieras de mí, Señor, estoy aquí. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no puedo seguir. Porque dependo de ti. Porque dependo de ti. Porque dependo de ti. Porque dependo de ti. Una noche me puse en mi cuarto de rodillas y le dije: Señor, si es verdad que tú existías. Y le dije llorando: Señor, si tú a mí me querías. Y flojito al oído me dijiste que me querías. Porque dependo de ti, Señor, si tú no estás. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no puedo seguir. A lo que quieras de mí, Señor, estoy aquí. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no puedo seguir. Porque dependo de ti. Porque dependo de ti. Porque dependo de ti. Porque dependo de ti. Siempre dependo de ti. Buenos días, hermanos. En este día me gustaría compartiros un pensamiento de parte del Señor. Es un pensamiento que tengo en mi corazón desde hace ya mucho tiempo y algo con lo que siempre he meditado. Creo firmemente que si los creyentes, los hijos de Dios, viviéramos en obediencia a lo que el Señor nos enseña, de seguro que nos irían mejor las cosas. De seguro que la iglesia funcionaría mucho mejor. De seguro que aquellos que son responsables de la iglesia, los pastores, los ancianos, los líderes, le haríamos la vida más fácil. Siempre he pensado, hermanos, que en la iglesia no hay tanto problema de doctrina.
En la iglesia del Señor no hay tantos problemas de visión, sino hay más problemas de relación, hay más problemas del comportamiento unos con otros. Para mí hay un pensamiento de parte del Señor muy hermoso, que el Señor dijo que Él vino a buscar lo que estaba perdido. En definitiva, Él estaba diciendo que Él vino a ganar, Él no vino a perder, porque lo que está perdido Él quería ganarlo. Y a veces nosotros como hijos de Dios olvidamos eso, olvidamos que estamos para ganar, no estamos para perder. Dios pone en la iglesia personas, criaturas que con un propósito, ganarlas para el reino. Y a veces nuestros comportamientos, nuestra forma de actuar hace que vidas se pierdan, que hermanos huyan del lugar donde quizás Dios los ha puesto. Prácticamente, seguramente Dios los ha puesto en ese lugar, pero huyan de esos lugares. No necesariamente muchos huyen por lo que yo voy a compartir, pero sí que es verdad que muchos quizás huyen de los lugares donde Dios lo ha puesto porque aman más el pecado que al Señor, aman más el pecado que la iglesia del Señor. Pero también es verdad, y no podemos, sé que duele, sé que afecta, no podemos dejar de reconocer que quizás es por causa de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes unos con otros. Y yo quisiera compartir algo que el Señor nos enseñó. El Sermón del Monte es un hermoso pasaje donde nos enseña Jesús cosas muy prácticas en cuanto a nuestras relaciones con nuestros semejantes y en cuanto también a nuestras relaciones con el Padre que está en el cielo. Pero yo en este caso quisiera compartir algo acerca de nuestras relaciones con nuestros semejantes, nuestra actitud, nuestro corazón. Y quiero ser honesto. Y quiero que seamos honestos, como muchas veces decimos a la iglesia, que levante la mano que nunca haya actuado así. De seguro que si somos honestos y sinceros y con el Señor, más de uno hemos actuado así, y por ello tenemos que pedirle perdón al Señor. Así que permítame primero dejar una oración delante del Señor para que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones, en tu corazón. Yo quiero orar al Señor, permítemelo. Señor, gracias porque podemos presentar nuestras vidas delante de tu palabra. Podemos ponernos delante de tu trono y Señor, y de verdad delante de tu trono estamos desnudos, nada podemos esconder. Porque tú eres el que conoce nuestros pensamientos, tú eres el que conoce nuestros corazones y tú eres el que conoce nuestras motivaciones, Señor. Por eso, Padre, escudriña nuestro corazón, Señor. Y háblanos en este día, habla nuestras vidas, Señor, tocándonos con tu palabra, enseñándonos con tu palabra, Señor. Trata con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por permitirnos entender lo que tú quieres que entendamos. Bendice a cada persona que escucha esta palabra ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Muy bien, yo quiero leer un pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. La palabra de Dios nos habla algo de que en este mundo vivimos frecuentemente, cotidianamente. No hay más que ponerse los programas estos que llamamos telebasura, el Sálvame, y es el juicio, el juzgar, el criticar, murmurar,
Eso es algo que es muy propio de nuestra naturaleza. Y Jesús, por cuanto forma parte de nuestro pecado, el Señor quiere que sea algo que sea arrancado de nosotros, que sea desalojado de nuestros corazones, porque no trae bien, porque no trae bendición, porque trae tropiezo a la iglesia del Señor y trae tropiezo al mundo. Los hijos de Dios estamos para bendecir y no maldecir con nuestros actos, con nuestro vocabulario, con nuestra forma de tratar a nuestros semejantes. Los hijos de Dios estamos para que el reino de Dios se extienda de tal manera que dé gloria al Señor, que dé bendición a Dios y bendiga a los demás. Así que lo primero que dice es: no juzguen a los demás y no serán juzgados. ¿Cuántas veces nos quejamos de que la gente nos critica? ¿Cuántas veces nos duele el corazón y el alma porque la gente nos juzga? Y lo pasamos mal, porque quizás muchas veces no hemos tenido la intención de hacer daño, no hemos ido con la maldad, no hemos ido con la picardía, no hemos ido con la astucia de hacer daño. Hemos tenido un día malo, ha sido un día difícil. No hemos ido con los pensamientos que otros tratan de descubrir en nuestra alma cuando no existen tales pensamientos, pero nos han juzgado, nos han criticado, han murmurado de nuestras vidas, han puesto en entredicho nuestro testimonio. Sin embargo, llega a nuestro corazón y nos duele y nos afecta. Y a veces pensamos que a los demás no les van a afectar cuando tú y yo somos los que juzgamos. Por eso Jesús dijo: no juzguen, no critiquen, no murmuren, y no serán criticados, no serán murmurados, no serán juzgados. No lo hagan ustedes. Hay un texto que dice: haz a los demás todo lo que quieras que hagan por ti. Haz a los demás todo lo que quieras que hagan por ti. Y dice este texto: esa es la naturaleza de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Si nosotros no queremos ser juzgados ni criticados, no juzguemos. Porque miren, hermano, algunos pensamos que somos como Dios. Tenemos más derecho a traer juicio sobre otros que Dios. Antes que Dios condene, ya nosotros condenamos. Antes que Dios juzgue, ya nosotros hemos juzgado. Antes que Dios abra su boca, nosotros hemos abierto nuestra boca. Hay una historia que a mí me impacta mucho. Y es cuando el Señor sana a los 10 leprosos. ¿Recuerdan lo que pasó? Vinieron 10 leprosos a la presencia de Jesús. Y dice la palabra del Señor que el Señor les dio un mandamiento y presentaron a los sacerdotes. Y dice la Escritura que mientras iban en el camino, escuchen, mientras iban en el camino, ese camino de obediencia que Jesús les mandó a hacer, esa ruta hasta presentarse delante de los sacerdotes, como decía la ley, a los leprosos. Dice que en ese camino, cuando se dieron cuenta, esos leprosos fueron sanados. Y hay dos cosas interesantes que yo veo en ese pasaje. El primero, que Jesús no conocía los corazones, que Jesús no sabía las intenciones de esos corazones. ¿Acaso Jesús condiciona sus milagros, su misericordia y su bondad, los condiciona a la actitud de los individuos? ¿Acaso, como dice la palabra, no llueve sobre justos e injustos? ¿Acaso Él no hace salir su sol sobre los malos y los buenos? Él no mide sus actos por lo que nosotros somos. Él mide sus actos por lo que Él es: amor, bondad, misericordia. Él no mide los actos como nosotros los medimos. Así que Él los sana a los 10. Y Él sabía perfectamente, nos dice la Escritura, que solo uno volvió a darle gloria. Solo uno de los 10 volvió a darle gloria. Y Él no lo sabía. ¿Acaso Él no sabía que el resto no le iban a dar gloria?
pero por eso Él le negó su bondad, Él le negó su amor, Él le negó sus milagros. No negó nada, absolutamente nada negó. Y Él sabía, Él podía haber dicho y haber pensado, ¿cómo voy a sanar yo a este hombre? Porque en cuanto este hombre sea su lepra quitada de su cuerpo, este hombre se va a ir al bar y se va a hartar de beber, de tomar. Y este otro, lo más seguro que vuelva a su hogar y volverá a maltratar a su esposa. O este otro se irá de mujeres de la vida y a vivir una vida desenfrenada de pecado. Él ni siquiera pasó eso por su cabeza. Él es toda bondad y toda misericordia. Él no juzgó. Él no puso en su corazón un juicio anterior al acto que iba a realizar sobre ellos. Y otro punto importante en este pasaje que yo no quisiera dejarlo pasar es que dice la palabra que cuando iban en el camino, hermano, amigo, obedece al Señor y camina en ese camino que Él te ha mostrado, y en ese camino, en el día a día, vas a ver el milagro de Dios en tu vida. Vas a ver el cambio que va a resultar de tu caminar en obediencia en tu corazón, en tu familia. El día a día, sé obediente al Señor. Obedece aquello que Él te ordena hacer. No dudes. Por causa de otros, no dudes. Mira, estos 10 leprosos, 9 no les fueron agradecidos, pero no dudaron. Jesús le dijo, y presentó a los sacerdotes. Ellos fueron y fueron sanados. Por eso la palabra de Dios te dice a ti hoy, a mí, me dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Si tú no quieres ser juzgado, empieza por tomar una determinación en cuanto a tu lengua, en cuanto a tus pensamientos, en cuanto a tu corazón. No juzgues. Dice más adelante, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Nos quejamos de cómo nos tratan. ¿Cómo tratas tú al resto? Si hay alguien que se tiene que quejar de cómo fue tratado, habiendo él tratado a los demás con mucha misericordia y con mucho amor, eso fue Jesús. Jesús cómo trataba a los individuos, cómo trataba a las personas. Dice la palabra que Él vino a salvar. Y ahí entraban todos. Él vino a perdonar. Y ahí entraban todos. Él vino a morir por todos. Si alguien que fue maltratado, literalmente maltratado, fue Jesús. Sin embargo, ¿cómo fue su trato hacia ti? Y cómo fue su trato hacia mí y hacia los demás. Se resume en una palabra, o dos palabras: la cruz. La cruz. Ahí se resume su trato a los demás. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Qué de ese hermano que no te gusta? ¿Qué de ese hermano que lo ves en la iglesia semana tras semana y tiene un tropiezo en tu corazón hacia él o él hacia ti? Pues como tú lo tratas a él, él te va a tratar a ti. A lo mejor no te acercas a él porque tú tienes en tu corazón que él piensa algo de ti. Y él le ocurre lo mismo. O posiblemente, a lo mejor tiene un mal día. Esos días agrios que muchas veces tenemos y respondemos y decimos, madre, ¿cómo me ha pillado? Mal día. Bueno, tú no tienes un mal día, donde tienes una mala contestación a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos, a tus padres. Tú no tienes un mal día. Claro que lo tienes. Por eso la palabra del Señor nos lleva antes de juzgar, nos lleva a que si tú ves que hay algo que ves que la relación no fluye como tendría que fluir en el amor de Dios, dice que te acerques a Él o a ella
y que hable y le diga, oye, pasa algo entre nosotros. Porque a veces cometemos el error que llegamos al altar del Señor y nos presentamos ahí en el altar y levantamos nuestras manos y adoramos a Dios y cantamos a Dios y decimos, ya está, Dios me bendice, Dios bueno. No te equivoques. Posiblemente mucho de eso tiene parte de tu corazón. Mucho de eso tiene parte con tus emociones y no por la presencia de Dios. Porque el Señor dice que si tú y tu hermano hay algo ahí que no está funcionando, que vayas a tu hermano y que primero te reconcilies con él, que vaya tu esposo y te reconcilies con él, que vaya tu esposa y te reconcilies con él, que vaya tus hijos y te reconcilies con ellos primero. Y cuando eso se efectúe, cuando eso ocurra, entonces, dice la Escritura, entonces, no antes, entonces ve y presenta tu ofrenda al Señor. Antes no. Porque si lo hace antes, posiblemente Dios no tenga nada que ver en la adoración que estás viviendo. Posiblemente Dios no tenga nada que ver con ese júbilo y gozo que tú sientes en tu corazón. Posiblemente sean más emociones de la carne. Porque el Señor dice que antes. Y si no es antes, no creo que Dios tenga mucha razón por intervenir en tu vida. Si tú antes... Miren, hace poco hablaba con una persona y yo le dije estas palabras. Él me contaba un problema que él tiene con alguien que ama mucho. Y yo le decía, mira, Dios nos ha llamado a la reconciliación. Somos ministros de la reconciliación. El primer ministerio de la reconciliación fue Dios mismo, que nos reconcilió con Él. Nos reconcilió con Él por medio de la cruz. Por medio de la muerte de su Hijo Jesús, nos reconcilió con Él. Tú y yo tenemos ese ministerio. No podemos caminar en este mundo en enemistad. Estamos llamados a reconciliarnos los unos con los otros. Y si no hacemos eso, perdóname que te lo diga, dudo mucho, honestamente dudo mucho que el amor de Dios esté en nuestros corazones. Medita en estas palabras profundamente. Si no nos reconciliamos con nuestros semejantes, algo yo aprendí con los años, ¿no? Hay una palabra que dice que el perdón es divino. El perdón es divino y la razón es diabólica. Muchas veces vivimos en base a la razón. Es que yo tengo razón. Aquí no se trata de razón. Jesús tenía razón. Dios tenía razón. Sin embargo, se humilló y bajó del cielo dejando su trono de gloria. Y se humilló hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Él no tenía toda la razón del mundo. Somos pecadores. Dimos las espaldas al Señor, nos dimos la vuelta y no quisimos saber absolutamente nada de Él. Así nos va en este mundo, así nos va en nuestras relaciones, así va en los matrimonios, así va en la familia, así va en la sociedad. Le dimos la vuelta y no miramos más a Dios. Nuestros ojos no se alzaron a los cielos, se alzaron a nuestra razón. Y la razón, perdona que te lo diga, la razón va a hacer que te pierdas. La razón va a hacer que te olvides de lo más importante, del llamamiento que tenemos a la reconciliación. Muchas veces hemos tenido que pedir perdón a alguien sabiendo que no llevaba razón. Pero si aquí de lo que se trata es de ganar, no de perder. Jesús vino a ganar, a salvar lo que estaba aquí perdido. Y nosotros tenemos que ganar. Escúchenme, ganar. Así que, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Y el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Igual, volvemos a lo mismo. De la misma forma en que tú midas a otros, tú le pondrás una medida, una estatura a otro y dirás, bueno, hasta aquí llega. Esa medida te la van a colocar a ti.
Y cuando pasan los años lo descubres. Yo recuerdo que cuando eras más joven, pues tú siempre, bueno, con papá, con mamá, tú siempre, ellos no tenían razón en nada. Y tú los juzgabas porque no te comprendían, porque no te entendían, porque eran unos carcas, porque no sabían. Ahora, cuando uno llega ya a una edad, los hijos crecen, los hijos se hacen mayores, se casan, ya tenemos nietos, uno dice, ay, qué razón tenía papá y qué razón tenía mamá. Así que de la misma manera que tú miras, a la larga te medirán a ti. Y aquello que tú juzgabas, te juzgarán a ti. Por eso, seamos sabios y obedezcamos al Señor. Y para terminar quiero leer un último pasaje acerca de esto. Dice así el apóstol Santiago: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Santiago capítulo 4, si alguno queréis verlo, versículo 11. Amados hermanos, no hablen mal. No hablen mal los unos de los otros. Y tú que me estás escuchando, diga, yo no hablo mal. Dice la palabra de Dios que el que no ofende a un varón perfecto. ¿De verdad? ¿Eres perfecto? ¿Somos perfectos? El que no ofende, varón perfecto es. ¿De seguro que eres perfecto? Piénsalo. Y sigue diciendo, si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, hay un proceder. Les corresponde. Lo que tienen que hacer, está diciendo la Escritura, cómo se tienen que comportar, está diciendo la Escritura, es obedecer esa ley y no hacer la función de juez. Lo que nos corresponde a ti y a mí es obedecer los mandamientos del Señor. Es vivir conforme a la voluntad de Dios. Eres tú, no lo que hacen los demás. No es lo que hago yo, ni lo que haces tú. Cada uno tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde, dice la palabra de Dios, que es obedecer el mandamiento del Señor. Y lo que no podemos hacer, y que siempre caemos en hacerlo, en convertirnos en jueces. Hay personas que te dicen, yo es que no me gusta, yo es que lo injusto, las cosas injustas las odio, y de pronto se convierten en jueces de los demás. Cuando la palabra de Dios, y cuando hablas con ellos te dicen, yo obedezco al Señor, yo amo al Señor, lo que pasa es que no puedo, no soporto lo injusto. Y el Señor dice, no te conviertas en juez. No te conviertas en juez. Solo Dios, quien ha dado la ley, quien ha dado el mandamiento, quien ha dado la enseñanza, es el juez. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente, escuchen bien, solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Solamente Él, no tú, no yo, no los demás. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Y acaba con una pregunta, y yo termino con esta pregunta. Y espero que esto te haya sido de bendición. Espero que hayamos aprendido algo. Y de verdad, hermano, qué bien nos iría si pusiéramos en práctica lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos? ¿Cuántas oraciones ahorraríamos? ¿Cuántos disgustos ahorraríamos al Señor? ¿Cuánta aflicción ahorraríamos a la iglesia del Señor? Dice así, termino con esto, y que Dios les bendiga mucho. Entonces, ¿qué derecho? Si Dios es el juez, si solo Él tiene el poder de salvar y destruir, ¿qué derecho tienes tú? ¿Qué derecho tengo yo para juzgar, para criticar,
para murmurar de mi prójimo? ¿Qué derecho tengo yo, si solo Dios es juez, si solo Dios es justo, si solo Dios tiene el poder para salvar, para destruir? ¿Qué derecho tengo yo para juzgar a mi prójimo? ¿Qué derecho tengo? Dios les bendiga con esta palabra. Amén. Que Dios les bendiga.